Bueno, muy buenas tardes a todos. Veo muchas caras familiares y muchos amigos en la platea. Solo una pequeña nota para que no tenga problemas en mi casa, y es que actualmente estoy en el ABC, el periódico centenario, y donde, por cierto, para mí es un orgullo estar en una cabecera que ha dicho tanto en la historia de España y que ha supuesto tanto para España. Y lo digo porque creo que España tiene, bueno, sin duda, un gran pasado, con momentos brillantes en su historia y también oscuros, y pienso que después de leer el libro de Iván puede tener un gran futuro. Pero arrancando a partir de su libro que se titula España tiene solución, pienso que el presente no es tan auspicioso. Así que lo que me gustaría es que disfrutemos ahora una hora y luego tendremos tiempo para unas preguntas de una conversación inteligente entre el autor y Cayetana, y quisiera empezar dando la palabra a Cayetana para que nos cuente cómo hemos llegado aquí, por qué hay que poner a un libro que este país tiene solución. Bueno, primero, muy buenas noches a todos, y yo quiero decir que es una noche particularmente feliz. Iván y yo somos amigos hace tiempo y compartimos algunas cosas importantes, creo. La primera es el compromiso con España, incluso el amor a España, podemos decirlo. Lo que pasa es que yo tengo una ventaja respecto a Iván, que es que yo decidí ser española. Él nació así. Pero eso es para, en fin, enfatizar el hecho de que esa vieja idea de que español es aquel que no puede ser otra cosa, que Cánovas teóricamente le dijo, según Galdós, a un diputado cuando estaban elaborando una constitución, ¿qué es español? ¿No? Y él dijo, pues ponga usted que español es aquel que no puede ser otra cosa, ¿no? Pues yo vengo a desmentir eso, ¿no? Es decir, enfáticamente querer ser español, ¿no? El segundo es la pasión política. Iván en algún momento del libro dice, bueno, los políticos no van a solucionar las cosas, tienen que solucionar a los españoles. Y yo digo, pues, ¿yo qué soy? Soy política, soy española, y él es español y es político. Puede no estar en la actividad política hoy en día, pero es un político, como creo que además tienen que ser prácticamente todos los ciudadanos. Eso lo dice siempre Fernando Savater, ¿no? Ser ciudadano es ser político, es decir, ocuparse de la política y preocuparse de la política. Entendiendo además que no hay nada más importante que la política. Yo sé que esto hoy en día suena estrafalario, particularmente para quien ha pasado una mañana y una tarde como yo hoy en el Congreso de los Diputados, sales de ahí pensando qué espanto, ¿no? La degradación del oficio. Y sin embargo, yo entiendo que el oficio ha sufrido una degradación muy profunda, pero no hay oficio más importante que la política, que afecta la vida de la gente en todos sus ámbitos, desde los más pequeñitos hasta los más drásticos. Esas decisiones las toman políticos y por eso es tan importante que la política se dedique los más inteligentes, los más formados, los más competentes, los mejores, y por tanto personas también como Iván, ¿no? La tercera cosa que nos une, y que creo que es lo que subyace en este libro y lo que este libro pretende transmitir, es un profundo optimismo. Un optimismo no ingenuo, no panglosiano, no voluntarista, un optimismo combativo, ¿no? Es decir, yo creo que los dos sabemos que el pesimismo es la coartada de los cobardes, la excusa para no hacer nada y el principal aliado de los populistas, porque al final la resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la premisa falsa de que no hay alternativa. Y siempre la hay, ¿no? Siempre la hay, si no la hay que construirla. Es decir, esa es la actitud optimista que compartimos, yo creo, ¿no? Y preguntaba, John, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Primero habría que definir qué es el aquí, ¿no? El aquí es el apagón. ¿Cómo es posible, ¿no? Es la metáfora del aquí, ¿no? Yo me cogió el apagón yendo a Valencia, a un congreso del Partido Popular Europeo, y me pasé unas 5, 6, 7 horas en un tren, y después de unas 4 o 5 horas el señor que estaba sentado a mi derecha, que no me había dirigido la palabra, me miró así,
y me dice, doña Cayetana, aquí hay solo dos opciones. Digo, ¿sí? Me dice, una, Sánchez es gafe. Y la otra es que España está condenada a la decadencia. Y yo, que no soy nada supersticiosa, me miré así y le digo, lo primero no lo descarto. Pandemias, riadas, apagones, volcanes, llega un momento en que empiezas a creer que existen elementos, ¿no?, fenómenos extraños. Pero lo segundo, de ninguna manera. Es decir, España no está condenada a repetir sus fracasos históricos, España no está condenada a la decadencia. Si estamos aquí es porque hemos hecho algunas cosas mal, se han hecho unas cosas mal o están pasando algunas cosas que no deberían ocurrir, ¿no? Y no me quiero alargar mucho porque además hemos venido a escuchar a Iván, ¿no? Pero estamos ahora en una crisis muy profunda, una crisis moral, una crisis política, una crisis institucional que acaba afectando a todos los órdenes de nuestro orden liberal. Un orden liberal internacional está en crisis, que se solapa la crisis del orden liberal internacional con la crisis del orden liberal nacional constitucional español, ¿no? Y eso es el producto de varios apagones, podemos llamarlos, por usar la palabra de moda. El apagón de la verdad, cuando la verdad deja de existir como concepto en la vida pública y todo se convierte en sentimientos y opiniones, pues la democracia sufre, la conversación sufre. En segundo lugar, el apagón de la razón, cuando la ideología lo empapa todo, lo impregna todo, se toman decisiones ideológicas en lugar de científicas basadas en la evidencia. Y el apagón es un ejemplo perfecto, pero hay otros, ¿no? Cómo se gestionó la pandemia fue a través de con una visión puramente ideológica, radical, ¿no?, que causó una destrucción enorme en España, mucho más grande de lo que debería haber causado. El tercer elemento es un apagón del mérito, concepto destruido en la vida pública e institucional. Los expertos derribados de su pedestal, la mediocridad en alza. Podemos hablar de qué está pasando en la administración del Estado, en qué manos está la administración del Estado, ¿no? El otro día, en un inciso rápido, en una comisión vino una candidata al Consejo de Seguridad Nuclear, que lleva ya 6 años y aspira a otros 6 y lo ha conseguido, y explicó, dijo, cuidado, que a lo mejor tener muchos conocimientos técnicos es contraproducente para el cargo. Ella venía de ser consejera de Igualdad en Extremadura y saltó al Consejo de Seguridad Nuclear. No, luego te preguntas por qué nos pasa lo que nos pasa. Bueno, el apagón del mérito. El cuarto, apagón de la democracia. Y este es el más grave, este es el asunto al que dedico mis mañanas y mis tardes en el Congreso. Estamos en un proceso de mutación de democracia plena, democracia fallida en España, con ataques a los contrapoderes inaceptables y que en el caso español además se proyecta sobre la unidad nacional, sobre la integridad territorial del Estado, es decir, un proceso de mutación que es especialmente grave en el caso español. Y por último, un apagón de la concordia y de la conversación entre los distintos. La transición integró a los distintos a través de la conversación inteligente y basada en la buena fe respecto a los demás. Y ahora hay una política deliberada de cainismo que lo que hace es anular a la otra mitad, buscar la liquidación de la alternancia política a la otra mitad. Con lo cual, ¿cómo vas a hacer reformas si lo que quieres es impedir que el otro exista? Y, por tanto, la parálisis, la polarización lleva a la parálisis. Y esto es un resumen del resumen del resumen, pero quizás pueda servir para una introducción que Iván, en fin, llevará mucho más lejos que yo. Es un magnífico esquema para un libro, Cayetana. Ya, lo estoy escribiendo, pero eso que no me oiga mi editor porque... Iván, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Por qué has escrito este libro? Permíteme solamente que haga una breve mención de agradecimiento a esta casa, a la Fundación Rafael del Pino, querida María, querida Ana, querida María, y a todos los que han hecho posible este acto, por supuesto a Cayetana y a ti, querido John, por venir a moderar. Todo lo que ha dicho Cayetana concuerda exactamente con lo que pienso, ¿no? Pero añadiría aún más cosas. España cambia drásticamente en el 2004, desde mi punto de vista. El 11 de marzo es una fecha dramática en nuestra historia, es una fecha en la que mueren prácticamente 200 personas en atentado terrorista y solo por eso debería pasar a la historia de la ignominia de la España reciente. Pero después de eso, lo que vino detrás de eso fue un cambio de rumbo estratégico del país. Vinieron unas elecciones
celebradas en unas circunstancias verdaderamente extraordinarias, que arrojaron un resultado completamente distinto del que se preveía en aquel momento. Y lo que sucede a través o a partir de esas elecciones es el punto de inflexión de lo que realmente ha supuesto el declive de la España contemporánea tal y como la conocemos. La llegada del infausto Zapatero al timón del Partido Socialista y, por supuesto, el Gobierno de España, no genera solo un cambio de política, sino un cambio de rumbo estructural que nos pone en la senda de todo lo incorrecto, desde el punto de vista de la política nacional, desde el punto de vista de la política internacional, y genera una reprogramación cultural muy alineada con los pensamientos o con las ideas marxistas, a las que teóricamente el PSOE había renunciado años atrás, y, como digo, nos coloca en una senda de absoluto declive, ¿no? Son 8 años terribles desde el punto de vista político, los últimos especialmente graves desde el punto de vista económico, que luego pues no nos hemos recuperado todavía de ese rumbo. La llegada de Sánchez también por una vía muy peculiar. Recordemos que llega a ser presidente de gobierno sin haber sido siquiera candidato, no era ni diputado cuando se presenta aquella moción de censura, de la que también se podría hablar muchísimo, pues no hace sino agravar aún más un proceso de declive que hace que cualquiera que nos esté escuchando y que tenga menos de 40 años de edad, por decir algo, pues no haya conocido nunca en su vida laboral por lo menos, nunca en los últimos 20 años, una etapa de crecimiento económico. Pero es que además, todo lo que ha visto en su vida adulta es un declive moral, político, económico, social, un declive de la convivencia, como decía Cayetana, y por tanto ya carece de referencias, por lo menos en su propia memoria, otra cosa es lo que seamos capaces de transmitir las generaciones anteriores, pero carece de referencias del camino por el que podía haber ido España, que era un camino por el que íbamos con sus ventajas, inconvenientes, sus debilidades, sus amenazas, pero también yo creo que con grandes oportunidades que hemos dejado atrás o que hemos olvidado durante estos 20 años. Baste decir que todavía no hemos recuperado prácticamente el nivel de renta per cápita del año 2005 en términos reales, en capacidad adquisitiva. 20 años perdidos, 2 décadas perdidas. Eso no había sucedido a España desde la Guerra Civil. Nunca habíamos pasado 20 años estancados. Es verdad que han sucedido todo tipo de acontecimientos, pero también es verdad que los años buenos no han sido suficientemente provechosos como para generar un futuro un poco más esperanzador. Por ponerlo en contexto, la España de los años 60, la que va del 59, con su plan de estabilización hasta la crisis del petróleo del 73, en esos 14 años, no digo 20, 14, España crecía a más del 7,5% compuesto anualmente. Para que ustedes hagan una idea de lo que eso significa, porque a veces los números son un poco fríos, significa que en 15 años, menos de una generación, casi media generación, en 15 años España multiplicó por 2,5 veces su renta per cápita, su capacidad adquisitiva, su riqueza. Ustedes imaginan lo que es multiplicar por 2,5 veces su riqueza en solo 15 años. Es una cosa extraordinaria. 30 años más tarde, en los 90, y en parte también gracias a aciertos de gobiernos de ambos colores, a un plan de infraestructuras cofinanciado también por la Unión Europea, España se vuelve a poner en un ritmo de crecimiento no tan potente como el de 30 años atrás. Lo de los años 60 se conoció como el milagro económico español. No era un milagro, como veremos después, pero sí es verdad que ha sido la tasa de crecimiento más elevada de Occidente en la historia. En la historia. Cierto que veníamos de muy atrás también. Pero en los 90, España vuelve a experimentar una época de crecimiento sostenido, de optimismo, de convicción de que el futuro siempre será mejor que el pasado. Esa es la época en la que yo me incorporo al mercado de trabajo, es la época en la que mi generación empieza a pensar en prosperar, en poder formar una familia, en poderse comprar una vivienda, en unos términos nunca fáciles, pero tampoco tan difíciles, prácticamente imposibles, como lo que hoy se encuentran nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, en muchas ciudades españolas, ¿no? Esos momentos de crecimiento continuo, de esperanza, de optimismo, de convicción de que lo que viene por delante siempre será mejor que lo que se ha vivido atrás, de que nuestra generación viviría mejor que la anterior, que ya vivió mejor que la anterior, que ya vivió mejor que la anterior, todo eso es lo que se ha quebrado desde el año 2004. Lo que tenemos por delante, en realidad, depende de nosotros mismos, porque no estamos abocados, como decía Cayetana, no sé si tenemos un gafe o no, pero esto no es irreversible. Nada de lo que nos sucede es irreversible y además es autoinfligido. Es decir, hemos escogido este gobierno voluntariamente. No es que un enemigo extranjero nos esté bombardeando.
No es que un tsunami nos haya destrozado el país, sí, ha habido, desgraciadamente, pues, un volcán o un terremoto, ha habido unas riadas que podíamos haber evitado, cuyas consecuencias podíamos haber evitado, pero en general lo que nos sucede es como consecuencia de nuestras propias acciones, de nuestras decisiones, de aquellos a los que hemos escogido para gobernarnos. Y si nos estamos quejando, yo desde luego me quejo mucho, y en el libro explico por qué creo que España está en un momento problemático, si nos quejamos tanto, tenemos que empezar a pensar también en las soluciones. Estamos en un momento realmente delicado. Tú decías un momento de mal augurio. Sí, el momento es muy delicado. Pero a veces hay que poner las cosas en contexto. España es una de las 15, quizá 16 primeras potencias del mundo, en un mundo en el que hay casi 200 naciones. España es el país que tiene mayor esperanza de vida del mundo, detrás de Japón. Es un indicador que me gusta mucho porque la esperanza de vida indica muchas cosas acerca de un país. Indica que es un país donde generalmente pues, no hay guerras. La esperanza de vida en Ucrania, como se pueden ustedes imaginar, pues, ha caído mucho en estos años. Es un país donde en general no hay enfermedades muy graves, o las que hay se tratan porque hay una buena sanidad. Es un país donde en general, y aunque se está deteriorando mucho la seguridad ciudadana, pues el nivel o incidencia de crimen o de homicidios es bajo. Es un país que está generalmente bien alimentado. Es un país, por cierto, y esto es muy interesante y se estudia, hay un estudio de Harvard que dice que el mejor predictor de esperanza de vida de un individuo no es ni su nivel de renta ni su nivel de estudios, sino la cantidad y calidad de sus relaciones sociales. Y España todavía es un país donde tenemos una buena cantidad y calidad de relaciones sociales, donde interaccionamos con la familia, con los vecinos, con los amigos, donde tenemos una red que nos apoya, alguien que se preocupa por nosotros y gente por la que nosotros nos preocupamos. Y eso, aunque parezca mentira, ayuda a prolongar la vida. Todo esto es lo que es España, además de los problemas de Sánchez, del paro, de la inflación o del escaso crecimiento económico y de la depresión en que a veces nos podemos encontrar. Eso es lo que tenemos hoy. Pero lo que tenemos por delante sigue dependiendo de nosotros. No nos va a caer un meteorito, espero. Lo que suceda en adelante dependerá de nosotros. Y aquí es donde tenemos que empezar, por un lado, a exigir a nuestros políticos, que sí son agentes del cambio, que tomen ciertas medidas. Y por otro, a votar bien, que ya va siendo hora de que votemos bien. Y el libro lo que propone es una serie de medidas relativamente concretas, siempre se puede bajar a más nivel de detalle, para, por un lado, subsanar los problemas que tenemos y que Cayetana señalaba desde el punto de vista institucional, pues el abandono de la independencia de los tres poderes, restituir el prestigio de las instituciones. Uno de mis momentos favoritos en las sesiones de control del Congreso fue cuando le pregunté a Carmen Calvo qué va a hacer el Gobierno para recuperar la credibilidad de las instituciones. Y me dijo, señor Espinosa, no se puede recuperar lo que nunca ha existido. Y dije, pues tiene usted razón, señora vicepresidenta, ¿no? Se entiende que fue un lapsus, pero es que le dio en el centro de la diana, o sea, lo clavó, ¿no? Pues recuperar el prestigio de las instituciones, recuperar la separación de poderes, recuperar la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos y que los poderes públicos empiecen a generar las reglas de juego oportunas para que sean los españoles los que sean capaces de generar crecimiento, prosperidad, empleo, riqueza, como lo hemos hecho tantas veces en el pasado. Así que yo creo que la oportunidad que tenemos por delante es tremenda y lo que sí hace falta es que todos empecemos a tomar un poco de conciencia de que nos toca implicarnos un poco más. No es que todo el mundo tenga que acabar siendo diputado, no se lo deseo a todo el mundo, pero sí tenemos que empezar a tomar un poco las riendas de nuestra vida, ser un poco más exigentes con nosotros mismos, ser un poco más exigentes con nuestros políticos e implicarnos un poco más, porque la vida pública no se puede dejar solo en manos de los políticos. Lo que nos es común no se puede dejar solo en manos de los políticos. Y por último, y haciendo mención también a algo que decía Cayetana, Cayetana es una rara avis en la política. Y lo es, y todos ustedes lo saben, porque es de una brillantez que todos desearíamos que se reprodujera en el conjunto de nuestros representantes públicos. Pero es una rara avis porque no hay muchos. Sin embargo, en el sector privado, pues todos hemos observado, yo desde luego con muchísima frecuencia, que hay gente muy brillante. Cuando uno viaja por España, no digamos por el mundo, donde se encuentra españoles, pues nos encontramos trabajadores muy cualificados, autónomos muy creativos, pequeños y medianos empresarios que trabajan de una manera denostada, tenemos artistas de primera categoría, deportistas
de primera. No sé si han visto ustedes, a mí me impresiona mucho el relevo de 4x400 femenino del otro día, donde ganamos a las americanas, a las jamaicanas. Tenemos gente de una categoría, de un nivel, de un talento extraordinario. Es verdad que cuesta mucho atraer a esa gente al sector público, pero eso también es algo que tenemos que empezar entre todos a intentar subsanar. Por tanto, la situación yo creo que es grave, no voy a decir gravísima, estamos en un momento malo, posiblemente el peor momento político y social de nuestras vidas, pero por delante tenemos un futuro que podemos empezar a construir entre todos y que depende enteramente de nuestra propia voluntad. Muy bien. Bueno, hemos consumido media hora en vuestras introducciones. Cayetana, ¿tú has tenido tiempo de leer el libro de Iván? Sí. ¿Te ha gustado? Mucho. ¿Qué le habrías agregado? ¿O qué, no le habría, o qué le Pues habrías mira, quitado? No, quitado nada y agregado sí, porque siempre se puede agregar, ¿no? Es decir, pensando en mi maestro, John Eliot, ¿no? Que era grandísimo hispanista, como has dicho, y completamente refractario a la idea del excepcionalismo español, ¿no? Esa visión peyorativa de España como distinta y por tanto peor, y condenada en el fondo a estar enfrentada a la modernidad, ¿no? Y en estos momentos yo echo particularmente de menos su mirada, ¿no? Porque los problemas españoles, la mayoría de ellos, y ahora haré la diferencia, son compartidos por otros países. Es decir, no es que Europa esté maravillosamente, España va mal. Europa también está en una profunda crisis, y muy parecida a la nuestra. Y vas a América Latina y 3/4, Estados Unidos también, una profunda crisis de todo orden. Es decir, y hay tres como flagelos que circulan aquí. Uno es el populismo, que creo que nos afecta a todos nuestros países, ¿no? Las ficciones, ¿no? El apego a la ficción, la sentimentalización, el victimismo, la infantilización, como digo, de la sociedad, ¿no? Esperar los ciudadanos tratados como menores de edad, ¿no? Los políticos que no se atreven a decir la verdad a la gente, ¿no? Yo creo que eso es un problema muy común y que está causando estragos más allá de nuestro país. Pero sí es verdad que tenemos dos problemas particulares nuestros, y por eso vinculo con tu pregunta, ¿no? Que quizás en el libro de Iván, en la segunda parte, que es la parte más propositiva, yo ampliaría, ¿no? Porque además es el lado que yo conozco mejor, ¿no? Que es la parte de el nacionalismo y el cainismo, ¿no? ¿Cómo combatimos el nacionalismo y el cainismo? ¿Y hasta qué punto el nacionalismo ha sido el gran problema español de los últimos 40 años, ¿no? Es decir, la deslealtad nacionalista al orden constitucional es muy temprana, es anterior a Zapatero. Es decir, Pujol, y aquí está Alejo Vidal Quadras, se lo conoce muy bien, la deslealtad de Pujol es originaria prácticamente. Tarradellas ya la denunciaba en los primeros años 80. Y después sí se produce una segunda deslealtad cuando la izquierda, en una deriva reaccionaria e identitaria, se suma al nacionalismo contra el orden constitucional, ¿no? Y por tanto, para salir de esta crisis en los próximos años, creo que vamos a tener que entrar de lleno en la cuestión nacionalista y pasar de una política de apaciguamiento del nacionalismo, que es la que ha caracterizado la democracia española durante 40 años, a una política de afirmación constitucionalista, por decirlo en palabras positivas, ¿no? O afirmación nacional, si se quiere, ¿no? Empezar a ver, es muy fácil ver lo que nos distingue a unos seres humanos de otros, es decir, el color de piel, la raza, la lengua, la religión. En el caso nacionalista, pues un catalán no tiene nada que ver con un murciano ni con un gallego, ¿no? Bueno, es muy fácil ver lo que nos distingue, pero España tiene que empezar a ver lo que tenemos en común los españoles. Fortalecer lo que tenemos en común, ¿no? El valor de lo común y de la comunicación. Esta legislatura empezó, el primer día nos sentamos en nuestros escaños y había pinganillos en los escaños, ¿no? Es decir, se utilizan pinganillos entre españoles hoy en el Congreso de los Diputados. Es un símbolo y una metáfora de una frontera, de una división y de un país que se disgrega, ¿no? Y ese es probablemente el principal asunto que tenemos que enfrentar. Y el otro ismo, ¿no? Populismo, nacionalismo. El tercero, que lo ha mencionado Iván y que es muy importante, pero que tenemos que encontrar una manera de digamos, conjurar esta amenaza, es el tema del guerra civilismo y el cainismo, ¿no?
Es decir, efectivamente Zapatero supone un punto de inflexión en la medida en que se abraza el separatismo, de alguna manera, pero sobre todo que abre las heridas históricas españolas, ¿no? Y hace de eso una política. Y lo que estamos viviendo y la parálisis que tan bien ha descrito Iván tiene que ver efectivamente con la destrucción de la capacidad de generar consensos y de la conversación española. Y esa es una política deliberada de enfrentamiento entre españoles. Y eso es muy difícil y eso es probablemente lo más difícil que vamos a tener que hacer en los próximos años, es cómo reconstruimos la conversación española. Y ahí va a haber que hacer, primero, restituir la verdad. Sin verdad no hay conversación, no podemos ponernos de acuerdo si no aceptamos que la verdad objetiva existe. Son tus sentimientos contra los míos, aquí hay tantos sentimientos como personas. Si no hay una verdad objetiva, no hay una capacidad de tener una conversación ni de discrepar civilizadamente. En segundo lugar, reconstruir la buena voluntad hacia el otro, no la búsqueda de la aniquilación del otro. El tercero, ver cuál es el suelo de valores o de ideas comunes que compartimos, ¿no? Yo creo que en el libro de Iván hay muchos, ¿no? Propuestas, ideas que miradas sin prejuicio serían apoyadas por una inmensa mayoría de españoles, ¿no? Si preguntáramos sin siglas y sin partidos y sin prejuicios y sin sesgos, ¿a ustedes les parece normal y bien que se compre el poder a cambio de otorgar impunidad a unos golpistas? ¿Es razonable? ¿O es razonable mantener a un fiscal general del Estado imputado? ¿O es razonable, no sé, pactar y mantenerte en el poder gracias a un partido que no condena el asesinato de otros compatriotas? Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles compartimos unos valores comunes y parte de nuestra tarea de reconstrucción y reconstitución española va a consistir precisamente en identificar eso que compartimos la inmensa mayoría, ¿no? Y eso por citar parte. Luego, evidentemente, hay una tarea y hay una parte que añadiría un capítulo dedicado exclusivamente a Cataluña, ¿no? Que no es una obsesión mía, alguien podrá pensar que lo es, pero Cataluña es zona cero, ¿no?, de los problemas españoles. Y si quienes defendemos España y la libertad y la Constitución y el orden liberal y el orden constitucional ampliamente entendido, no ofrecemos una alternativa nítida, cosa que no se ha hecho nunca, constitucionalista nítida, para la otra mitad, otorgando a la otra mitad de catalanes presencia, prestigio, poder y presupuestos, no invertimos en la otra mitad, pues vamos a permanecer siempre en el ciclo del chantaje y de la decadencia. Y yo creo que eso es probablemente la gran asignatura pendiente que tenemos. Muy bien. Hay una cosa que me hace ser optimista al leer tu libro, y es que libros parecidos surgieron en otros momentos críticos. Recuerdo bien, lo hablábamos ayer, uno de Josep Prat, que es un gestor de fondos de inversión, que escribió un libro fantástico sobre cómo podíamos ajustar el gasto público en España durante la crisis anterior. Tú me recordabas uno de Ignacio de la Torre, también gestor de Arcano, que también hizo un libro sobre las posibilidades de España. Y al leer el tuyo he dicho, anda, a lo mejor estamos llegando a un momento de maduración como aquel que provocó una oleada reformista en España que todavía, bueno, que ha terminado por morir y por desaparecer, porque yo creo que todos los reformistas de entonces han quedado exhaustos de esperar que alguien hiciera la reforma, pero tu libro a lo mejor es una buena nueva y es una anunciación de que empieza a haber un fermento necesario. De todas estas ideas que propones allí, ¿cuál es la que destacarías por encima de todas? ¿Qué es lo que te parece fundamental? Bueno, la primera, y Cayetana la apuntaba, es la restitución del Estado de Derecho, ¿no? Rocío Monasterio, mi mujer, un día le dijo a Puigdemont, mostrándole también una constitución y unas esposas, le dijo, sin ley no hay democracia. Sin ley no hay democracia. Sin imperio de la ley no hay nada más de lo que hablar. Si la ley, si no tenemos un Estado de Derecho, si la ley no se cumple, o si se cumple de manera distinta según quien sea uno, si a los políticos se les aplica la ley de una manera diferente que a los demás, si al ciudadano por ir a 93 o 94 kilómetros por hora en una zona de 90 como la M30 le cascan una multa y no hay manera de recurrirla, y al que da un golpe de Estado se le perdona por el mero hecho de que pueda apoyar a un gobierno, como decía Cayetana, pues es que eso no es un Estado de Derecho, ¿no?
Así que lo primero es restituir el Estado de Derecho como condición previa y necesaria. Condición necesaria, como se dice en matemáticas, pero no suficiente. Porque lo segundo, como digo, es hacer una apuesta decidida por la unidad y por la libertad. En el libro, el capítulo que dedico al nacionalismo, que se llama Nacionalismo tiene solución, hago un recordatorio de todo lo que sucedió en Cataluña en los últimos 20 años, especialmente dedicado a los más jóvenes, ¿no? Porque creo que entre el público que nos sigue y que nos lee, pues hay gente muy joven que no tiene recuerdo de todo lo que pasó, hay gente joven que no sabe quién es Pujol, ¿no? Por un lado es una ventaja no saberlo, está muy bien, pero por otro, porque te quitas muchos problemas, ¿no? Y muchos disgustos, pero por otro sí es necesario recordar lo que ha pasado en Cataluña y, por cierto, en el País Vasco, donde también hago pues, una mención de todo lo que ha sucedido, obviamente muy abreviada, pensando en nuestros jóvenes, porque es necesario que entiendan cómo se llegó hasta aquí y todo lo que ha pasado, y los más de 800 muertos que ha habido, y cómo las víctimas del terrorismo son los auténticos héroes de la democracia nunca suficientemente reivindicados, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de qué es lo que hace falta restituir el Estado de Derecho, hace falta restituir el prestigio de las instituciones, hace falta apostar por la unidad, y en el libro hablo bastante de eso, y eso no es un esfuerzo fácil. El nacionalismo no se cura de aquí a Navidad, ¿no? Un problema que lleva larvándose en los últimos 50 años, no 200 como dicen ellos, sino los últimos 50 años, y que ha llegado a un punto de infección realmente difícil, pues esto no se sanea fácilmente, no se sanea de un día para otro, lo que ha tardado 50 años en complicarse, pero sí somos capaces, yo creo, de resolver este problema, siempre y cuando tengamos la convicción, y segundo, la capacidad de ponernos a trabajar sobre ello. Y luego, por supuesto, la comunicación. Antes de esta charla hablábamos Cayetana y yo, y decía Cayetana que la comunicación no es el problema es no tener la convicción en muchas ocasiones. Cuando tienes la convicción, por supuesto que detrás tiene que venir una buena comunicación. Pero lo primero es estar convencidos, ¿no? Estar convencidos de que España es una nación. Es que es una cosa tan sencilla que casi me avergüenza decirlo. Pero es que en España a veces nos cuestionamos si somos una nación, o si somos un Estado plurinacional, o si somos... No, señores, somos una nación con una historia única, de las naciones que más ha aportado a la historia de la humanidad, con un pasado del que podemos sentirnos orgullosos, con sus luces y con sus sombras, pero con muchas más luces que sombras. Una de las pocas naciones del mundo donde nos autoflagelamos, donde nos autocuestionamos, donde en lugar de mirar con orgullo el legado de nuestros antepasados, lo miramos siempre con un revisionismo histórico, buscando la peor versión posible de todo para autoflagelarnos. Esto solo sucede aquí, ¿no? Es decir, que otras naciones te pongan el San Benito o te intenten someter a la leyenda negra, eso no es raro. Lo raro es que lo asumamos con gusto y que lo incorporemos a nuestro acervo, ¿no? Entonces, reconocer que somos una nación importante, con muchas diferencias, con una variedad de culturas, de lenguas, de gastronomía, de geografía, porque siendo un país muy pequeño, pues tenemos cosas muy dispares, ¿no? No es lo mismo el Mediterráneo que el Atlántico, que el Cantábrico, que el interior, la sierra, que la meseta, naturalmente. Pero tenemos mucho más en común de lo que nos separa. Tenemos muchos más elementos que debemos reconocer. Unas cosas que propongo es que si somos capaces de hacer un programa Erasmus e irnos a Roma o a Bruselas, pues que un vasco se pueda ir a Sevilla, que un extremeño pueda ir a Canarias o que un gallego pueda ir a Murcia. Porque a lo mejor aprendemos algo también de nuestra propia nación antes de visitar el resto del mundo, ¿no? Y a lo mejor conociéndonos un poco mejor, pues empezamos a apreciarnos un poco más. Y una vez que ya tenemos claro que somos una nación y que conocemos nuestra historia y que nos identificamos como tal, pues ahí ya podemos empezar a hacer mucho más tanto dentro como fuera de España. Y por último, yo creo mucho en la libertad como motor de prosperidad. Y creo mucho en la prosperidad como elemento esencial para la creación y expansión de la clase media. Y la clase media es lo que da estabilidad a un país. La clase media es la que genera familias, la que genera inversión, ahorro, consumo. La clase media es la que da paz. Yo recuerdo a mi abuelo, siendo yo joven, que fui un día a su casa y el portero salía con su coche. Y me dice, mira el portero, tiene mejor coche que yo. ¿Cómo me alegro? Y yo me quedé asombrado. Digo, pero abuelo, ¿por qué te alegra que tu portero tenga mejor coche que tú? Y dice, porque ahora ya es clase media y tiene algo que perder. Con la memoria que tenía la guerra civil, donde una España paupérrima, con gente que no tenía nada que perder,
se lanza más fácilmente a la agresión, al conflicto, a la guerra, incluso al asesinato, porque no tiene nada que perder. La clase media es la clave de toda sociedad moderna, occidental, próspera. En el libro hago una mención de voy a contar una anécdota rápida. Es franquista, no sé si puedo ser sancionado por... No, bueno, no lo sé. En el año 73, el presidente Nixon tiene la preocupación de saber qué va a pasar con España cuando muera Franco. Y entonces manda un diplomático, el general Vernon Walters, un hombre con una trayectoria interesantísima, que tiene una autobiografía que recomiendo. Walters, que hablaba muy buen español, con la delicadísima misión de venir a España y hablar con Franco y preguntarle a él mismo qué va a pasar cuando usted se muere. Imagínate la pregunta, ¿no? Walters cuenta en su memoria que llega al Palacio del Pardo, le recibe Franco, ya muy mayor, y no sabe muy bien de qué va la entrevista. Walters le da una carta de Nixon, dice, este hombre es de mi máxima confianza, puede hablar con él con total franqueza. El tío le mira a Walters la guardia y dice, usted ha venido a saber qué pasa cuando yo me muera, ¿no? Y dice, no, por Dios, excelencia, no, es exactamente a lo que iba, ¿no? Y dice, pues mire, yo se lo voy a contar. Dice Franco, cuando yo me muera, va a haber cosas que les gustan a ustedes, los ingleses, los franceses, y que a mí me disgustarían mucho. Y entonces dice, fijaros el mismo nivel, drogas, pornografía, democracia, cosas que no le gustan, ¿no? Y del mismo nivel. Pero dígale a su presidente que no va a volver a haber una guerra civil, porque yo dejo detrás un legado, dejo algo que no estaba cuando llegué, algo que no encontré cuando llegué. Entonces Walter en sus memorias dice, claro, un ejército que lo controla todo. Pero para su sorpresa, Franco dijo, no, la clase media. Y efectivamente, la clase media es aquello a lo que debemos aspirar, que prospere, que crezca, que genere riqueza, que haya una buena cohesión. Por supuesto que siempre habrá gente más rica y gente más desafortunada, pero una gran clase media que crezca, como digo, que se consolide, que dé estabilidad a un país. Eso es a lo que debemos aspirar. Y por eso las reformas económicas de las que hablo, en el mercado, también en el mercado fiscal, en el mercado mercantil, laboral, ¿no? Es decir, todo lo que veáis que hace Yolanda Díaz, pues al revés, ¿no? O sea, para los que sois de matemáticas, uno partido por Yolanda Díaz, el inverso. O sea, cualquier cosa que diga, sabéis exactamente qué es eso, al revés. Esto, lo bueno es que ya el programa económico está hecho. Tú miras todo lo que ha pasado estos años, lo haces al revés y ya estás generando prosperidad en el minuto uno, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas que tenemos que empezar a hacer como nación si queremos volver a la senda del crecimiento. Muy bien. Cayetana, una de las cosas que me obsesiona es cómo ha evolucionado la verdad en este tiempo. No solo en la época de Pedro Sánchez, ya antes, desde que se empezó a utilizar la idea de la posverdad. Pero ya hoy, por ejemplo, cuando se le preguntaba al presidente del gobierno por el rescate de Air Europa, por su intervención y la intervención de su mujer, él no contestó. Y se dedicó a agredir al líder de la oposición y a hacer alguna chanza. Pero no contestó. Entonces, ni siquiera me puso la palabra Air Europa en su boca. Entonces, hay una estrategia deliberada del gobierno continuamente por permitir que coexistan varias verdades circulando en el mercado. Claro. ¿Cómo se combate esto? Porque yo no tengo experiencia con este asunto. O sea, nuestro trabajo, el periodismo, ha sido toda la vida la búsqueda de la verdad o acercarnos asintóticamente a esa realidad. Pero ahora es que es pan de cada día que tu verdad es compatible con la mía, aunque sean contradictorias. Claro. Ese es el asunto que mencionaba yo antes como uno de los asuntos que Hay un problema cognoscitivo ahí. Sí, es un problema que trasciende desde luego lo español y lo político, ¿no? Que es la destrucción de la verdad, y sin verdad no hay democracia. Yo me di cuenta que esto era un grave asunto español el primer día de la legislatura, el debate de investidura de Sánchez, ya hace tiempo, de la primera. Venía de pactar con Podemos, había prometido que no iba a pactar, que no podía dormir, que le generaba insomnio pactar con Pablo Iglesias, y 3 días después pactó con Pablo Iglesias. Y unos días después se presentó con su programa de investidura, el debate, y explicó largamente 2 horas de intervención, y en un momento dado dice, y señorías, mi gobierno se va a dedicar a combatir la mentira, ¿no?
Y los 350 nos reímos, los 350 incluidos los suyos. Pero como combatir la mentira, un hombre que venía, es evidente que había mentido impúdicamente. Y él nos miró y se sonrió, rió y siguió hablando. Y ahí me di cuenta, le da absolutamente igual la verdad y la mentira, o que se le castigue la mentira. Es decir, es cuando la verdad deja de existir como factor vertebrador de una conversación, ¿no? Y eso es muy, muy difícil, efectivamente, de restituir y de reconstruir. Y eso destruye la conversación, como tú decías. Lo que tú has visto hoy es lo que está pasando en las sesiones de control, ¿no? Que es que uno habla, es un diálogo, no diré de besugos, porque me niego a autocalificarme como besugo. Digo, un diálogo con un besugo, ¿no? Es decir, tú le preguntas algo y te contesta lo que da la gana, ¿no? ¿Qué hora es, señor ministro? Ultra, ultra, facha, facha. Eso todos los miércoles. ¿Qué hora es, señor Bolaños? Ultra, ultra, facha, facha. De la conversación queda arrasada, la verdad desaparece. Y efectivamente, cuando hay verdades circulando, pues la verdad desaparece. Mi verdad contra la tuya, mis sentimientos contra los tuyos. Esa es la estrategia de polarización. Es lo que hace. Como no puede gobernar por adhesión, por suma, gobierna por odio, gobierna por división. Necesita mantener a un 30% del electorado, 28, 29, 30, cautivo del cainismo. Esa polarización no va dirigida tanto a que nosotros nos desmoralicemos, sino a mantener prietas sus filas para poder gobernar por rechazo y asco incluso al otro, ¿no? Y por eso digo que es tan difícil. ¿Cómo se hace eso? Tú estás en el periodismo, los periódicos tienen una responsabilidad crucial. Hay que invertir en la verdad. Y la verdad cuesta dinero. Sí, poner un tuit o poner un digital, un titular, en un periódico, ¿no? Que todo el mundo entre, pues es relativamente fácil, cualquiera lo puede hacer. O yo misma puedo salir con un micrófono y empezar a apelar a las bajas pasiones de la gente. Eso es barato. La verdad cuesta dinero, hay que invertir en ella, hay que tener periodistas solventes, gente que indague, que busque, que se tome el tiempo de llegar a la verdad, ¿no? Lo cual es una de las partes de lo que yo llamo el necesario, imprescindible rearme moral de la sociedad. La verdad. El otro concepto, que yo creo que el libro de Iván recoge muy bien y nace de eso, es el sentido de la responsabilidad, ¿no? Es verdad, los políticos tenemos la responsabilidad capital y crucial en el devenir de un país. Los líderes son imprescindibles, pero esa responsabilidad nuestra no exime a todos ustedes de la suya. La persona que se queda en casa con el mando, que mal lo hacen todos, bueno, eso es fácil, ¿no? O sea, el sentido de la responsabilidad, eso es crucial, ¿no? Y junto con eso, rearme institucional, hablaba muy bien Iván, ¿no? El tema del Estado de Derecho. Vamos a tener que rearmar nuestras instituciones. Y diré que parece a veces muy difícil, yo cuando veo lo que está pasando en el Parlamento y la degradación, la caída en picado de los procedimientos, el respeto nulo a las formas, que por tanto respeto nulo al fondo, digo, qué difícil va a ser. Pero también miro el otro lado y digo, este país tiene anticuerpos, ¿no? Tiene anticuerpos. Tiene jueces, por ejemplo, valientemente defendiendo el Estado de Derecho contra las presiones más bestiales, ¿no? Tiene funcionarios, tiene personas, tiene, por supuesto, empresarios del sector privado, pero hay anticuerpos, ¿no? Y luego el tercero, el rearme, de eso que hablábamos, de lo común, de lo nacional, ¿no? La visión común de las cosas y el poner en valor lo común. Por resumir, yo diría que lo que hace falta es un... No me voy a poner enfática, porque esta es una palabra siempre cargada, pero es un nuevo patriotismo, en un sentido muy sobrio, muy responsable, democrático e incluso emocionante de la palabra, ¿no? Democrático digo porque el patriotismo puede ser la coartada de los canallas, como dijo, ¿no? Johnson, Boswell, pero entendido de manera sobria y vinculado necesariamente a la defensa de la democracia, es un concepto que creo que hay que rescatar, ¿no? Con todas las comillas y con todas las cautelas, pero de una manera apelando a la conciencia cívica y al sentido de la responsabilidad de cada uno de los españoles. Muy bien, empiezan a llegar las preguntas, pero me gustaría que dijeras, que contestaras rápidamente a lo que habíamos pactado, y es ¿cómo salimos de aquí? Salimos primero restaurando también todo esto que dice Cayetana, de ser capaces de tener una conversación,
de ser capaces de restaurar la convivencia. Esto está un poco quebrado en el conjunto de España, lo está geográficamente, lo está ideológicamente, pero me atrevo a decir que lo está también dentro del sector de lo que no es ni izquierda ni separatismo. Yo en el libro manifiesto abiertamente, que los dos grandes lastres que sufre España son la izquierda y el separatismo, lo digo abiertamente. Pero creo que lo que no es izquierda y separatismo tiene que empezar por hacer un esfuerzo interno. Un esfuerzo, como digo, de ser capaces de cooperar, de colaborar, de apelar a los instintos más elevados. Cayetana señalaba correctamente que la izquierda, sobre todo, y el nacionalismo también, apela a la envidia, al rencor, a los celos, al odio, al desprecio al adversario. Yo creo que lo que no es izquierda tiene que empezar a hacer un esfuerzo de dejar eso a un lado. Por lo menos entre nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a todos, los que son políticos, los que no son políticos, los que son de un partido, los que son del otro, los que pertenecen a una asociación, a una fundación. El mundo de la sociedad civil, por ejemplo, yo creo mucho no solo en la colaboración o cooperación, sino en la reiteración. Si Marcos de Quinto, que está aquí hoy, tiene una iniciativa, hay que ir a apoyarla. Y si al día siguiente Alejo Vidal Cuadras, que está aquí, también tiene otra, también hay que apoyarla. Y si Miguel Enrique Otero, que está aquí también y tiene la experiencia que pasó en Venezuela, tiene otra, también hay que apoyarla. Pero ¿qué pasa si en dos de esas tres coinciden las ideas? No pasa nada. Hay que apoyarlas, precisamente porque hay que ir sedimentando estas ideas frente a lo que nos amenaza de verdad, que es esta izquierda y este separatismo. Entonces, lo primero yo creo que es volver a vertebrar las alianzas, la capacidad de convivencia entre los parecidos, no iguales, ya sé que no somos todos idénticos, ya sé que todos nos distinguimos, ya sé que usted es un partido y yo soy de otro y usted no es de ninguno, ya lo entiendo. Pero tenemos un, no rival, no, enemigo común, perdonad que utilice esta palabra. No me refiero a los votantes de izquierdas, no me refiero a la gente que tiene una idea distinta de la nuestra. Me refiero a unos políticos en concreto, los políticos separatistas y los políticos de la izquierda y de la extrema izquierda, que están haciendo mucho daño a nuestra nación. Esto tenemos que empezar a combatirlo. Y después, una vez que seamos capaces de cooperar y de entendernos entre nosotros, abrir aún más el enfoque. Siendo tolerantes, no quiere decir que nos vayamos a hacer íntimos amigos de los podemitas, eso costaría un poquito, pero siendo tolerantes con el conjunto de los españoles, siendo tolerantes con los que piensan ligeramente distintos a nosotros, pero también haciendo un esfuerzo de convencer, haciendo un esfuerzo de explicar y dando, lo que hablamos muchas veces, y en el libro hablo bastante, la batalla cultural. Es decir, no asumir que porque tenemos ideas superiores, que las tenemos, como dice Milei, somos superiores económicamente, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. No conformarnos con decir que lo somos, sino explicar por qué lo somos. Que es muy fácil, porque la verdad nos acompaña. El ejemplo empírico nos acompaña en tantas sociedades. Desde la caída del muro de Berlín es muy evidente la diferencia. Si tú coges una foto satelital, que la podéis ver en internet, de la península coreana de noche, donde había una sola nación que se acaba dividiendo en dos, Corea del Norte cae del lado comunista, Corea del Sur es una democracia liberal, con todas sus fallas y todas sus peculiaridades. Si tú ves la foto de noche, Corea del Sur está totalmente iluminada, signo de ¿qué? De progreso, de capacidad. Y Corea del Norte, absolutamente oscura, una ligera luz ahí en Pyongyang, donde Kim Jong-un seguramente tiene su palacio encendido. Esta es la superioridad, pero no basta con esto. Hay que explicarlo, hay que convencer, hay que presentar un proyecto ilusionante, hay que presentar unas ideas atractivas, hay que generar una visión hacia la que los españoles quieran dirigirse. Hay que crear la imagen de cuál es la España dentro de 10, 15, 20 años a la que queremos dirigirnos. Y cómo lo vamos a hacer, y por qué va a salir bien, y cómo vamos a contribuir todos a ello. Y no es tan difícil, porque ya lo hemos hecho antes, varias veces. Por tanto, este es un esfuerzo en el que nos vamos a tener que comprometer todos, y vamos a tener que ser, como digo, un poco más exigentes con nuestros políticos y un poco más exigentes con nosotros mismos en la, primero, tolerancia del que es ligeramente distinto, y segundo, en la convicción y en la capacidad de convencer a los demás de la superioridad de estas ideas, porque son buenas para todos, no solo para nosotros. También para aquellos que piensan diferente. Muy bien. Vamos con las preguntas del público. Cayetana, Alejandro Ruiz Cuadrado pregunta,
¿Por qué hemos de ser optimistas en el futuro político de España si desde la ciudadanía no vemos una oposición unida que plante cara a la demolición del Estado que vemos cada día? Porque vamos a ofrecer a los españoles el proyecto que este país necesita, ¿no? Y lo decía Iván, ¿no? La pregunta crucial es ¿cuál es el proyecto español? ¿Cuál es la aspiración española de hoy, ¿no? Y esa pregunta necesita una respuesta que tenemos que dar los partidos, desde luego, y el principal partido de la oposición, en este caso nosotros, que yo represento, vaya, aunque no vamos a hacer política hoy. Pero también cada uno, ¿no? ¿A qué aspiramos, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos ser como país? ¿Qué queremos defender? ¿Queremos mejorar? ¿Queremos trabajar? España y libertad fueron los dos grandes pilares de la última etapa, digamos, más brillante, de mayor transformación y modernización española, en los años 90 y primeros 2000. Y España y libertad yo creo que siguen siendo las dos grandes banderas que tenemos que actualizar, evidentemente. Los contenidos de esas banderas son hoy distintos, la situación es distinta más que los contenidos. Pero ese proyecto está en marcha. Insisto, no quiero hacer, en fin, cosas de partido, de política, pero si me preguntan, ¿no? Yo he celebrado la decisión de mi partido de convocar un Congreso Nacional. Congreso para debatir ideas y para ofrecer y diseñar y articular y ofrecer a los españoles un proyecto político. Y lo que España necesita en estos momentos es exactamente eso. Cómo frenar y revertir la degradación sanchista, por llamarlo de una manera, ¿no? Cómo regenerar, reformar y avanzar en una agenda institucional y económica, como bien dice, y hay muchas ideas muy buenas en el libro de Iván, ¿no? De crecimiento, ¿no? Y cómo ofrecer efectivamente un nuevo horizonte de esperanza a toda esa gente que ahora se siente desasosegada, ¿no? Y angustiada y que no sabe bien lo que pasa, ¿no? Con lo cual son principios, pedagogía para entender lo que está pasando, es muy importante explicar el proceso en el que estamos, y proyecto, ¿no? Pensamiento propio, si se quiere, una visión sin prejuicios ni sesgos sobre las cuestiones. Yo creo que hay que empezar a mirar todo lo que está pasando, la inmigración, las infraestructuras, la energía, sin prejuicios, sin sesgos. Esto está virando, estos debates se están moviendo en una dirección y otra. Hace 2 días Starmer anunció, ¿no?, que el Reino Unido era una isla, ¿no?, se había convertido en una isla de extranjeros y que aquí va a imponer el inglés. O sea, esto, un laborista hoy, o sea, las cosas están moviéndose a una gran velocidad, ¿no? Con lo cual, nosotros, los que nos dedicamos a la política, creo que tenemos que analizar cada uno de los grandes asuntos que están sobre la mesa, en fin, social, económica y política, sin prejuicios y sin miedo. Y con una premisa fundamental, esencial, ¿no? 2, si se quieren. 1, la evidencia como guía. No la ideología, los prejuicios, el miedo a otros partidos, lo que digan, la izquierda diga lo que fuera o lo que... No, o sea, la evidencia como guía, ¿no? Y segundo, el coraje de decirle a los ciudadanos la verdad. Y con una idea a cabo, ¿no? El otro día vino el presidente del gobierno al Congreso a presentar un plan de defensa, ¿no?, a ampliar, ¿no?, gastar muchísimos millones más en defensa. Pretende hacerlo sin pasar estrictamente por las Cortes, porque no tiene el apoyo parlamentario. Pero claro, dice, esto lo vamos a hacer sin subir los impuestos, sin recortar los gastos. Sí, ciencia ficción, ¿no? La ficción es tomar a los ciudadanos por idiotas, ¿no? Hay que decirle la verdad a la gente, ¿no?, y tratarles como se merecen, con respeto, ¿no? Y ese es el principio del camino, creo. Muy bien, gracias. Doña Esther Yáñez pregunta a Iván, y ya con esta pregunta puedes contestar a lo que me has dicho antes de que comenzara esta presentación. ¿Va a volver el señor Iván Espinosa de los Monteros a la política? ¿En qué partido? Yo el partido que voy a montar probablemente el mes que viene es un partido de fútbol que tengo pendiente con mi familia. Pero más allá de eso, yo reivindico también la
la capacidad de influir, de generar ideas, de publicar un libro desde la sociedad civil. Estoy apelando a la responsabilidad individual, estoy apelando a que todos ustedes tomen algo más de compromiso en sus vidas diarias, y yo también lo hago, y lo hago pues, de esta manera, ¿no? Y yo creo que en debates como este, en instituciones como esta, bien con libros, bien con redes sociales, bien con otras maneras de expresarse, todos tenemos una pequeña, en mi caso quizá un poco superior, capacidad de influir, de generar propuestas, ideas y de subir y traer al debate público cosas de las que no necesariamente se habla en la política, ¿no? Por poner un ejemplo, yo vengo ahora de estar en Chicago en la celebración del 25 aniversario de mi promoción del MBA, donde estudié en Northwestern, en Kellogg, donde vienen pues, mis coetáneos, que son asiáticos, europeos, norteamericanos, sudamericanos, hoy ya de primer nivel, altos ejecutivos, los más altos ejecutivos de grandes compañías, ¿no? Y ahí se habla poco, en general, de Ábalos, ¿no? La conversación no fluye siempre por ese camino, pero se está hablando mucho de cómo la inteligencia artificial ya, no que va a, sino que ya ha revolucionado el mundo, de cómo vamos a ser capaces de instalar una capacidad suficiente de centrales de datos para dar servicio a un instrumento que nos puede facilitar la vida de una manera extraordinaria, pero que también requiere 10 veces más capacidad de computación y proceso de datos respecto a una búsqueda en Google, por poner un ejemplo, lo cual a su vez va a generar la necesidad de crear esos grandes centros de datos, lo cual a su vez va a generar, y esto es una nueva conversación, una enorme necesidad de capacidad instalada energética, lo cual nos lleva a preguntarnos, y aquí hay gente muy experta en la materia, qué medidas deberíamos estar tomando en ampliación de nuestra infraestructura energética. De lo único de lo que me preguntaron, la única referencia reciente que tenían de España era la palabra blackout, el apagón, ¿no? Y claro, ¿cómo defiendes tú que España es un país moderno? ¿Cómo defiendes tú que vengan a invertir aquí? ¿Cómo defiendes tú que podamos colaborar, exportar, importar ideas, servicios, bienes, cuando la única referencia de un japonés, de un surafricano, de un noruego o de un norteamericano de España es blackout, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de traer nuevas conversaciones, tenemos que ser capaces de empezar a hablar de cómo un nuevo plan de infraestructuras podía servir a los españoles para crecer, de cómo un nuevo plan ideológico nacional no solo evitaría tragedias como las derivadas de la riada en Paiporta, y en el libro explico por qué, sino también de cómo traer agua al 50% del territorio español que es desértico o que está en riesgo de desertificación, de cómo un plan de España verde puede generar una nueva reforestación, una enorme capacidad de sumidero de CO2 para compensar las emisiones que dicen luego que tenemos que pagar unos derechos por producir en nuestras fábricas, de cómo vamos a ser más competitivos a nivel global, de cómo vamos a atraer a aquellos trabajadores, antes se llamaban nómadas digitales, pero trabajadores de todo tipo que pueden elegir dónde vivir, y siendo España un gran país donde vivir, pues no es necesariamente el mejor país para trabajar, de cómo el Estado va a reducir su tamaño y vamos a cometer reformas administrativas, fiscales, mercantiles, laborales, para hacer más atractivo este país y para que la gente que tenga una idea se atreva a emprender y que un autónomo pueda crecer y que el autónomo se convierta ojalá en un pequeño empresario y el pequeño crezca y se convierta en mediano a base de exportar y que las medianas empresas se fusionen y se creen compañías un poco más grandes y por tanto con más escala y pueda competir mejor con nuestros coetáneos de otros países. Estas conversaciones son las que yo no oigo entre nuestra clase política y creo que todos ustedes, y seguro que he tocado algún tema que a cada uno le interesa, pueden contribuir mucho. Pueden contribuir mucho a generar estas conversaciones que son de verdad las conversaciones del futuro. Y naturalmente que hay que ejercer control del gobierno y naturalmente que habrá que hablar de Ábalos y de todas las corrupciones de este partido que nos gobierna y naturalmente que hay que señalar todo lo que hace mal la izquierda. Pero hablemos también de todo lo que podemos hacer bien, que yo creo que es mucho. Cayetana, Carlos Prayón pregunta, asumido el sinsentido que supondría pretender resolver el problema de los nacionalismos promoviendo un nacionalismo central o nacional, valga la redundancia, ¿cómo podemos abordar este reto? Yo creo que esto es interesante. Tú no has hablado de nacionalismo, has hablado de patriotismo. Sí, me ha parecido un matiz interesante. Yo soy muy contraria al nacionalismo, como sabes, en todas sus formas y expresiones, y no creo que un, digamos, nacionalismo centrípeto sea la solución a nacionalismos centrífugos, ¿no? De hecho, creo que el gran problema, hicimos una transición de la dictadura a la democracia, pero no de políticas identitarias a políticas cívicas, ¿no? Y las políticas identitarias se fueron del centro a las periferias y ahí crecieron y crearon monstruos, ¿no?
particularmente en Cataluña y en el País Vasco. Y cuanto más nacionalismo, menos democracia, ¿no? Por eso creo que tenemos que combatir el nacionalismo de raíz, en 3 frentes. O sea, el despliegue del Estado allí donde se ha replegado, la deslegitimación moral profunda, ideológica del nacionalismo, que es una ideología profundamente reaccionaria en cualquier lugar del mundo. Ahora menos, se está volviendo, ¿no? Pero te llamaban nacionalista y era un insulto, salvo en España, que los nacionalistas son los que repartían carnés de moderación, centralidad, ¿no? Y los que combatíamos el nacionalismo somos los fascistas y reaccionarios, ¿no? Es decir, eso es una perversión absoluta, ¿no? Y eso lo tenemos que cambiar. Creo que eso es, como decía antes, una de las, la médula, una de las cuestiones medulares que tenemos que encarar es la relación precisamente con las políticas identitarias territoriales, que son las que han ido disgregando nuestro país y pisoteando los derechos civiles. Y mirad, todo el mundo dice, Salvador ya ha pacificado, está todo muy tranquilo, Cataluña, ¿no? Y digo, no, Cataluña no es que Cataluña se va de España, pero España se está yendo de Cataluña, de la mano del Partido Socialista. Y ya ayer pactó con Esquerra un nuevo pacto de la lengua, un nuevo pacto por la lengua, dice, para imponer el catalán en la administración del Estado y en la empresa privada, ¿no? Es decir, estas son cosas que ahondan en la centrifugación, disgregación, división, ¿no? Y en un debate, por volver a lo que decía Iván, puramente narcisista, de introspección, permanentemente en la identidad, en lugar de levantar la cabeza, oye, ¿qué está pasando por ahí fuera, ¿no? ¿Nos vamos a ocupar de lo importante? ¿No? Del crecimiento, del trabajo, la infraestructura, de la inteligencia artificial, que es la gran revolución, y estamos todavía en pedales aquí, ¿no? Es decir, estamos completamente atrapados en ese proceso que empezó en Cataluña, que se ha extendido a nivel nacional y que está arrasando con las instituciones, la convivencia, la ley, el orden, ¿no? Y hay que salir de ese debate identitario combatiéndolo de frente, de fondo, y luego levantando la cabeza, como bien explica Iván, para ocuparnos de tantos asuntos apasionantes que hay fuera que nos encantaría poder debatir. ¿Vosotros creéis que a mí me divierte tener que preguntar por enésima vez los miércoles si se están cargando el Poder Judicial o si Ábalos o Begoña o el hermano, ¿no? O sea, es que es degradante. Realmente es degradante. Os lo digo en serio. O sea, todo se degrada y nos degradamos los protagonistas también de esto. Y en los medios de comunicación, 3/4. Periodistas brillantes, inteligentes que podrían estar escribiendo crónicas fascinantes sobre, ¿no? O hablando con, no sé, debates realmente de fondo, o incluso sin irte a la inteligencia artificial, que es la gran revolución, sino vamos a hablar de verdad a fondo de la cuestión de la defensa, ¿no? ¿Cómo vamos a defendernos los europeos ya sin el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué concesiones va a haber que hacer? El estado del bienestar, ¿cómo lo sostenemos? ¿Hasta qué punto? ¿Es razonable, por ejemplo, que el otro día salió un dato de que el absentismo laboral en España es el mayor de Europa? ¿Hay 1.200.000 españoles que se cogen baja laboral todos los días sin justificar? ¿Qué está pasando ahí en términos morales, ¿no? De fondo? Es decir, hay cantidad de debates para estar fuera de los WhatsApps, ¿no? Estamos en los WhatsApps. Pero hay que, solo por acabar, ¿no? Tenemos que ocuparnos de la descomposición, ¿no? Denunciar la descomposición, retratarla, exhibir la descomposición y el gravísimo proceso que está en marcha y que puede ir a peor, ojo. Queda todavía un estadio final, que es el referéndum sobre, ¿no?, la nación española, lo que Zapatero llama el reconocimiento de Cataluña como nación, que sería el estadio final, que es la derogación de España como nación. Eso todavía nos queda por ver. Es decir, ese proceso sigue en marcha por más corrupción, por más desastre que haya. Los socios siguen aglutinados por ese cemento común, ¿no?, que es el proceso. Hay que denunciar eso, combatirlo ferozmente y a su vez ofrecer a los españoles un horizonte de luz, de esperanza, ¿no?, un proyecto y una alternativa. Y esa es la tarea de los próximos meses que tenemos encomendados los que estamos en este oficio, de este lado. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación. Gracias a la Fundación Rafael del Pino por acogernos en este magnífico escenario, que no agradeceremos nunca lo suficiente a don Rafael del Pino por haberlo ideado, haber puesto los medios. Y bueno, gracias por haber asistido. Un aplauso para nuestro autor y para nuestra presentadora. Muchas gracias.